Bien, amigos, y a partir de estos momentos en RSD nos enlazamos en nuestra tercera plataforma informativa a través de Facebook Live. ¿De qué vamos a hablar en estos momentos? Vamos a hablar del parto, del dolor en el parto, pero sobre todo de las técnicas que puedan existir para un parto sin dolor. Para ello está con nosotros el doctor obstetra, profesor Edwin Gabriel Ayala Saldaña. Él es presidente de la Sociedad de Asistencia de Parto Alternativo de Brasil, especialista en emergencia obstétrica, y ha sido invitado para un importante evento que se va a llevar a cabo mañana a las 4 de la tarde en el Colegio de Obstetras de Chimbote, que está ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote, su local. Y vamos a hablar sobre este tema. Yo estoy segura que va a ser de muchísimo interés para cada uno de ustedes. Profesor Ayala, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido aquí a RSD. Gracias por la oportunidad. Estoy aquí para poder esclarecer y colaborar con la comunidad que sigue su programa. Dolor en el parto. Empecemos por esto. ¿Por qué se produce este dolor tan intenso, tan fuerte durante el parto? Bueno, la verdad, el dolor tiene que existir en el parto. Se han realizado estudios donde se ha demostrado que son dolores que se pueden soportar. El problema es que se da mala información a las mamás, y esta información equivocada hace con que la mamá tenga mucha ansiedad. Y esta ansiedad causa temor. El temor, el miedo y la ansiedad causan dolor. El dolor causa miedo y se va dando ese círculo vicioso. Entonces, las informaciones que se transmiten generalmente son informaciones que no tienen fundamento científico. ¿Cómo cuál, por ejemplo? ¿Cuáles son esas informaciones equivocadas? Por ejemplo, una de ellas, que el parto duele mucho, que el parto te va a machucar la columna, la barriga, que va a destrozar la genitalia, el canal vaginal, que esas contracciones te pueden dejar con algunas secuelas. Y fundamentalmente mienten, ¿no?, cuando se les da una información. Por ejemplo, lo más común, les hacen creer a las mamás de que la cesárea, que es una cirugía de gran deporte, la cesárea no es un parto, es una cirugía de gran deporte porque se realiza una extracción abdominal, ¿no?, cortando más de 20 camadas del abdomen, entre músculo, aponeurosis, tejido celular subcutáneo y todas esas camadas, aparte del perimetrio, miometrio, endometrio. Se les hace creer a las mamás de que la cesárea es más segura, ¿no?, porque se va a un centro quirúrgico y porque se saca al bebé rápido. Y no en tanto no se les explica que la cesárea te trae, por ejemplo, 32 veces más complicaciones que un parto vaginal. No te explican que después de la cesárea la mamá tiene 7 veces más chances de morirse en comparación con un parto vaginal. Entonces, si tú le haces creer a una mamá que la cesárea es mejor que un parto normal, ciertamente la mamá va a pedirte una cesárea. Y ahí comienzan los miedos, ¿no? Y precisamente, ¿cuáles son estas técnicas en todo caso? Porque usted ha sido bastante claro en decir, el dolor va a haber, pero los estudios demuestran que son soportables, o sea, se va a poder soportar. Pero esto se puede aminorar. ¿Cómo se puede hacer eso? Muy bien. ¿Qué técnicas hay? A través de la información. Si nosotros entendemos cómo funciona la fisiología del parto, cómo funcionan las hormonas, porque estas hormonas son hormonas que te producen un dolor, sí, pero también al mismo tiempo te producen un momento de tranquilidad y de placer. Por eso es que se dice que la oxitocina, que es la hormona responsable del parto, es una hormona llamada de hormona del amor, que nosotros también cuando estamos con nuestras parejas en la intimidad, la liberamos. Y al mismo tiempo que se liberan la oxitocina, que es la hormona del amor, también se elimina en forma paralela las endorfinas, que son neurotransmisores que hacen con que la mamá se quede relajadita, se relaja la mamá. El problema es que la mamá está lleno de informaciones tergiversadas que hacen que ella sienta miedo, y es un miedo más psicológico que físico. Es por eso que siempre nosotros tratamos de esclarecer
con informaciones basadas en evidencias científicas. Estudios demuestran que esos dolores son soportables, que por ejemplo se pueden hacer técnicas bien simples como la inmersión en el agua. A la mamá se le puede colocar en una bañera, en un bañito con agua caliente a temperatura del cuerpo de 37 grados, y esta temperatura hace, por ejemplo, hay evidencias, hay estudios que demuestran esto, que el agua calientita hace con que la mamá, en la parte del suelo pélvico, donde está la musculatura, donde está el canal del parto, se relaje. Existe una vasodilatación y una distensión muscular, permitiendo con que ella se sienta más tranquila, la oxitocina trabaja mejor, hay mayor cantidad de liberación de endorfinas, y lo más importante, las contracciones se comienzan a regularizar, comienzan a quedarse más rítmicas, más suaves, pero eficientes. De esta manera la mamá respira de la forma que ella quiere, ella puede gritar. El parto es un proceso donde la mamá tiene que gritar, ¿no? Porque la hormona te dice eso. Y ya hay gente que piensa que el parto tiene que ser silencioso, la mamá no puede gritar. El parto es un proceso natural. Y toda madre tiene que estar preparada. ¿Y para todos el dolor es igual? ¿Y algunas soportan más o menos? ¿O en realidad el dolor para todas no es igual? Claro, no, nada es igual. Cada ser humano tiene un nivel de tolerancia diferente, ¿no? Hasta nosotros cuando tenemos, cuando somos infectados por una gripe, a algunos dependiendo del sistema inmunológico, algunos los mandan hasta el hospital y a otros no, ni cosquilla le hace la gripe, ¿no? Entonces, cada individuo, cada mamá tiene un nivel de tolerancia a las contracciones. Pero digo, hemos realizado estudios en Brasil donde se ha preparado a la mamá durante el prenatal y durante todo ese proceso se les ha mostrado a través de actividades físicas. Hoy en día se utilizan varias técnicas, pero lo básico es apenas la educación física. Cuando una madre, por ejemplo, es atleta, camina, corre, hace todo lo que ella quiere, esta madre se torna más tranquila y a veces hasta cuando tiene el parto ni siquiera reclama de los dolores, porque ella está tan preparada, ¿no? La actividad física ayudó bastante, que ella cuando tiene el parto no grita mucho y no siente tanto dolor, porque ha adaptado, ha condicionado la musculatura del suelo pélvico y de todo su organismo para este proceso. En cuanto a la respiración, por ejemplo, que se suele ya recomendar al momento que van a tener parto, que tengan una respiración adecuada, una relajación, ¿eso sirve si de momento nada más se practica o hay que en realidad trabajar con mucho tiempo de anticipación para que eso dé resultados? ¿Funciona eso? ¿Funciona la respiración? Bueno, qué interesante pregunta. Creo que desde que estoy en el Perú, y ya estoy en el Perú aproximadamente visitando mi querido país por iniciativa propia, aprovechando una licencia, premio que me han dado en el Brasil por 2 meses, y estoy en el Perú exactamente ya aproximadamente 25 días, y fue la mejor pregunta que me la han hecho. Espectacular su pregunta, ¿no? Interesantísima. Esperaba que me la preguntase. He estado por universidades y nadie me ha preguntado eso en las universidades también, ni alumnos de medicina, ni alumnos de obstetricia. Fíjese, qué bonita pregunta que usted me hace. Todavía se comete un gigantesco equívoco cuando se les conduce o se les realiza pujos dirigidos. Eso que usted me dijo, ¿no? Hay que decirle a la mamá que tiene que pujar en el momento del parto. Hazte fuerza, hazte caquita, haz aquello, respira por la nariz, respira por la boca, respira por la oreja, respira no sé por dónde. Y entonces la madre se queda confusa, se confunde. Digo, ¿qué voy a hacer yo al final de cuentas? ¿Me está diciendo? Entonces, no hay que hacer. Existen evidencias que demuestran que no se debe más estar dirigiendo el pujo durante el trabajo de parto. Fundamentalmente en el momento en que usted me dice, en el momento en que el bebito está saliendo. Tienen que dejarla en paz a la mamá. Durante todo el proceso de gestación hay que darle informaciones de que ella tiene autonomía, de que ella tiene la capacidad de poder respirar como ella quiera respirar, porque las mamás están programadas genéticamente para parir. Y entonces hay que más bien enseñarles a ellas que antes de dar a luz, ellas tienen que parir sus miedos, ¿me está entendiendo? Tienen que parir sus frustraciones, sus odios, sus dudas, sus tensiones, las tienen que parir primero. ¿Y eso lo hace cuando? Cuando viene una contracción y cuando ella grita, y grita como ella quiera. No se les puede estar prohibiendo a una mamá de no gritar, porque el parto es un proceso natural y tiene que gritar. A mí muchas mamás me han arañado, me han agarrado la mano con fuerza. Entonces el parto
todavía se entiende como ese proceso, ¿no? Un proceso donde si tú estás gritando es porque eres maleducada, compórtate, no hagas eso. Negativo, eso está errado. Entonces su pregunta es válida. No se debe más estar dirigiendo los pujos. Hay que enseñarle, sí, a que ella cuando llegue al periodo expulsivo, ella se haga respetar y que nadie le esté colocando informaciones. Déjenla en paz a ella, que ella solita va a hacer fuerza, de acuerdo a lo que su de cuerpo... acuerdo a su cuerpo y de acuerdo a lo que las contracciones y a la oxitocina le exija. Cuando la cabeza está encajando, ella solita, bien tranquila, va a hacer fuerza, va a pujar y le va a salir. Y hoy en día, quiero dejar bien claro esto para la comunidad que me está escuchando, muchos profesionales siguen haciendo eso, y eso compromete y interfiere mucho en el resultado de ese ¿Qué pasa con parto? esto? Por ejemplo, algunas madres cuentan que los profesionales lo que hacen es aplastarles el vientre, ayudarlos a que salga. ¿Eso está Esa bien? es una maniobra, por ejemplo, es una maniobra que se creó hace 5 décadas atrás, ¿no? Estamos hablando de los años 50, 60. Es una década, en esa década los obstetras, por querer acelerar el trabajo de parto, pedían que se suban, ¿no? En una banqueta, en una banquita, en un banquito para poder empujar en el fondo uterino. Esa maniobra se llama la maniobra de Christeler o de Christeller, le llaman en español, en portugués es Christeler. Esta maniobra en el Brasil ya fue banida, fue prohibida sumariamente, no se puede. ¿Quién hace ese tipo de maniobras? Responde a un proceso administrativo. Y aquí en el Perú, paréceme que todavía, ¿no? Tengo fuentes confiables, ya he visitado algunos lugares y todavía siguen practicando esas maniobras, ¿no? ¿Por qué es dañino eso? Es dañino porque primero cuando se empuja, el primer problema que se ocasiona es que hay un impacto del hombro con la sínfisis púbica. La sínfisis púbica es una partecita que queda, para que la comunidad me entienda, que queda encima del meato urinario, del clítoris de la mujer, arribita y un huesito. Y cuando se empuja al bebé del fondo, en lugar de querer ayudar a que la cabeza salga, ese hombrito se impacta en la sínfisis púbica. Y ese impacto puede producir una fractura de clavícula, puede producir una paralisía braquial, puede lesionar los nervios braquiales y el bebé ya te va a nacer con alguna secuela. Esa sería la primera. La segunda, pueden romper el útero. El útero puede ser roto. Puede haber una ruptura de útero, una rotura uterina. Sangre y la mamá se muere. La otra, puede romper el cuello del útero y la mamá sangra y se muere. Otro problema también que puede producirse ese tipo de maniobras que no se deben practicar en hipótesis ni una, en hipótesis alguna, no se debe practicar. Por ejemplo, otro problema es los desgarros, se desgarra toda la vagina, llegando inclusive hasta un desgarro de 4º grado. Esto significa un desgarro que llega hasta el ano, difícil de reparar, y la mamá sangra, ¿no? Entonces, fíjense, le he dado más de 5 motivos para nunca más. Quien me esté escuchando, sea médico, obstetra, no más hacer la maniobra de Christeler, de subirse y estar empujando. Y nadie está obligado a hacer, porque muchas veces, el médico le dice a la obstetra, súbase y empuje, ¿no? O a veces al propio familiar, al papá, empuje. No, usted no puede estar haciendo. Usted tiene el derecho de decir que no puede hacer, y el médico no tiene por qué obligarlo a hacer. Claro. ¿No? Ahora, cuando se practica el parto por cesárea, que usted nos ha explicado también los riesgos que esto representa, aunque muchas madres tienen de repente la idea de que es mucho mejor practicarse una cesárea. Una de los motivos que a veces se utiliza, porque ahora ya no solamente hay cesáreas porque hay necesidad médica de que haya una cesárea, sino que hay cesárea porque yo soy mamá, no quiero dar parto que me duela, y otra de las, vamos a decir, las justificaciones es porque el bebé sufre demasiado. Cuando nace, al nacer, sufre mucho. Si hago una cesárea, abren el vientre, sacan al bebé y no sufre. ¿Esto es así? Bueno, por favor, me he perdido un poco en la primera parte de la pregunta. La primera parte, repítame la primera parte. Lo que le decía es que muchas madres prefieren la cesárea ahora, ¿no? Y lo que dicen es, lo hacemos para que el bebé no sufra, porque si nace en un parto natural, en todas las contracciones, en tanto nace, mientras sale la cabeza, esto va a hacer que el bebé sufra, dicen, ¿no? Entonces, mejor es fácil, vamos a la cesárea, cortamos y el bebé nace sin ningún sufrimiento porque lo van a sacar bonito, sin que le pueda pasar nada. ¿Esto es así? Bueno, la cesárea es una
intervención quirúrgica de gran porte, como ya había dicho, y ella es bienvenida, ella es salvadora, mas cuando se utiliza con una indicación que la justifique. Por ejemplo, si hay un desprendimiento prematuro de la placenta antes del trabajo de parto y hay un sangramiento profuso y no se controla más, entonces no vas a aventurarte en hacer un parto vaginal, vas a tener que hacer una cesárea, ¿cierto? Entonces, en el caso, por ejemplo, también de una desproporción cefalopélvica, cuando hay una incompatibilidad cefalopélvica, cuando la cabeza del bebé no consigue encajarse o penetrar en el canal del parto, en la estructura ósea, en la pelvis, también ya no se puede insistir en eso. Obvio, ¿no? Fuera estas dos indicaciones, también hay algunos casos de frecuencia frecuencia cardíaca fetal no tranquilizadora. Es cuando lo que antes se llamaba de sufrimiento fetal agudo, eso que usted me dijo. Y ya no se usa más ese término, porque el bebé no sufre. Lo que pasa es que hay una alteración en los latidos cardíacos y que esto se puede resolver muchas veces a través de oxigenación directa para la mamá, y esto mejora esos latidos cardíacos, o cambiar de posición, colocarlas de lado o en la posición vertical, y eso ayuda mucho. Lo que está pasando es que se les está dando información distorsionada, se les está haciendo creer a las mamás de que la cesárea es mejor. Entonces, ¿qué hace la mamá? La mamá está tan asustada y acredita que es mejor la cesárea porque también quieren mantener a veces la estética, ¿no? No quieren estropear, no quieren malograr, piensan que van a destruir la vagina y el marido no la va a querer más por eso. No, la vagina tiene la capacidad de poder distenderse para que la cabeza pueda salir, y una vez que sale la cabeza, después de 35, 45 días, 60 días, la vagina vuelve a su estado normal. No existen evidencias de que la mujer se queda toda abierta o ya no sirve más para poder mantener relaciones con su marido, ¿no? Entonces, todas esas informaciones hacen con que la mujer tenga miedo y dicen, yo no voy a meterme al parto porque el parto es un procedimiento salvaje. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XX yo tenga que someterme a eso? Pero, repito, si usted compara estudios basados en evidencias, en fuentes confiables de inatacable reputación, el parto espontáneo vaginal es mucho más seguro que una cesárea. Dejando bien claro con esto que no estoy diciendo que la cesárea no sirve. La cesárea sirve cuando de hecho se instala una complicación que justifica. Básicamente, como usted lo decía, es salvadora. Entonces hay que tener en cuenta fundamentalmente eso, ¿no? Este tema. Ahora, la recuperación de la madre también cuando tiene un parto vaginal es mucho más rápido, ¿no? Claro, supongo, mucho más rápido. Es lo natural. Sí, sí. Fíjese que aquí debo explicar algo para la población, ¿no? Para la comunidad materna que me está escuchando, y también probablemente para la comunidad profesional que está envuelta en esta asistencia. La cesárea no solamente te trae la dificultad de recuperarte después o con más dificultad. Estoy redundando la definición. No solamente en relación a la recuperación del parto normal. El parto normal es mejor que la cesárea. Eso ya todo el mundo lo conoce también. Pero hay también otros beneficios y otros maleficios, otras desventajas que no se comentan. Por ejemplo, voy a colocarle una para que la población abra los ojos y no se deje engañar. Por aquellas personas que les gusta marcar cesáreas porque es más fácil, porque no les gusta esperar el trabajo de parto, porque el trabajo de parto demora mucho tiempo. Y hay profesionales que no quieren, puedes esperar, porque para ellos eso no es negocio. Para ellos es negocio juntarlas en un final de semana o un lunes o un sábado, programarlas. Aparte que tiene más costo y todo lo demás. Sí, está dentro mucha cuestión ya que financiera también, ¿no? Entonces, para ellos es más fácil operar 5 pacientes en unas 3, 4, 5 horas que estar esperando un parto 18 a 20, 24 horas. Eso es más negocio. Pero nunca les dicen a las mamás, por ejemplo, que cuando una madre que se hizo cesárea, o que le hicieron cesárea, porque ni siquiera la madre entiende eso, sino la someten a esta intervención, el útero, él es tan cortado, se corta tanto, se machuca tanto, se maltrata tanto, que cuando esa mamá va a la sala de recuperación,
para recuperarse ella corre riesgo de que ese útero no se contraiga más, teniendo una patología llamada de atonía uterina. El útero no se contrae porque ese útero ha sido cortado varias veces y profundamente y ha sido suturado. Entonces ese útero pierde la capacidad de contraerse, dejando a la mamá más vulnerable a que pueda desenvolver una atonía uterina y como no se contrae, sangra, y cuando usted la ve y después de 1 hora, 2 horas, si no la vigila, no la acompaña, esa mamá se muere. Entonces la cesárea mata, y eso no le dicen. La anestesia también deprime el sistema nervioso respiratorio del bebé. El bebé nace medio borrachito. Y nadie dice eso, ¿no? ¿Entiendes? La epidural, por ejemplo, ¿no? Sí, Que sí, vamos a hablar un poquito de eso, pero antes tenemos comunicación. ¿Sí? Hola, buenas tardes, ¿la escuchamos? Sí, aló, señorita Magali, ¿Cómo buenas está? tardes. Lo escuchamos. ¿Cómo está? Qué bueno saludar también al doctor con quien usted está conversando. Quería hacer varias consultas, muy interesante el tema de que están hablando. Varias consultas que me surgen preguntarle, mire usted, yo quería saber, por ejemplo, a veces escucho mucha información y me gusta comparar las opiniones de los galenos. Por ejemplo, en el caso de un embarazo en una mujer, ¿cuánto es necesario que, por ejemplo, hay un caso de una mujer que tenga 11 de hemoglobina, ¿no? Yo no le voy a decir si es recomendable o no, esa es una pregunta un poco fea, ¿no? Sino voy al sentido de qué riesgos podría, muy aparte que el bebé pues también va un poquito a afectarse, voy para el parto, del que están hablando, ¿no? ¿Qué tipo o qué nivel de hemoglobina es exigible para una persona que va a someterse a una cesárea, ¿no? Porque como es una operación, una intervención quirúrgica, presumo que tiene que necesariamente tener un nivel de sangre, de hemoglobina, ¿no? Y lo otro es, yo le pregunto, ay caramba, se me olvidó la otra consultita. Pero bueno, básicamente eso, ¿qué tal riesgo? Y la edad, ya me acordé, y la edad de las cesaristas, ¿hasta cuánto? Porque yo muchas veces escuché que una persona solamente puede resistir hasta 3 cesáreas, ¿no? En una mujer que le... ¿Cuántas veces, no? Ajá. ¿Cuántas veces? Por ese lado quería hacer la consulta. Muchas gracias, señorita Magali. No, gracias a usted. Interesantes preguntas, ¿no? Nivel de hemoglobina, hasta cuándo una mujer puede hacerse una cesárea y cuántas veces se podría hacer, cuántas veces puede tener bebés mediante cesárea. Bueno, vámonos. La primera pregunta en relación a la hemoglobina. Si una mamá tiene un nivel de hemoglobina de 11, tenemos que avaliar primero cuál es el valor normal, ¿no? Los valores normales están entre 12 a 14, 16 de hemoglobina. Y 11 ya me indica que está en el límite o un poquito inferior al límite. Y ya me preocupo, porque me puede estar desenvolviendo una anemia leve para moderada. Y debo destacar que cuando una mamá tiene este tipo de hemoglobina, este nivel de hemoglobina, esa mamá necesita de alimentación, necesita ser bien alimentada. Y ahí tenemos que entrar con proteínas, carbohidratos, hígado frito, ¿no? Alimentos que tengan fierro y que puedan aumentar el nivel de hemoglobina en la sangre. ¿Por qué? Porque durante el parto se va a perder sangre, más o menos en torno de 300 a 500 mililitros. Y esa caída de sangre va a bajar esa hemoglobina, ¿no? Va a caer a 10, 9 probablemente. Y cuando ya llega a 7, ya estamos en una anemia ya grave, ¿no? Y ahí a veces se realiza transfusión sanguínea. Entonces, respondiendo a la pregunta del oyente, la primera conducta para una mamá que tiene hemoglobina de 11 es darle una dieta hipercalórica, hiperproteica, y la indicación no sería, en hipótesis, ni una cesárea. No, sería un parto espontáneo, normal. ¿Por qué? Porque en la cesárea sangra más, porque se cortan más camadas, y ahí de 11 va a caer a 7, y de repente esa mamá puede hasta precisar de transfusión sanguínea ya directamente, ¿no? Claro. Entonces esa sería la cuestión. En el caso de la mamá que ya llegó con 11 al momento y necesita una cesárea,
ahí van a trabajar con transfusión de sangre, ya Sí, preparados para probablemente eso. van a para eso, ¿eh? Preparados para eso. Más la Ahora, indicación correcta en ese caso sería un parto normal. claro, porque ¿no? Pero si no sangra se menos. pudiera, Ya, van a no, tener que ya, trabajar claro, con ya que transfusión. trabajar, claro. Ahora, en el caso de la edad límite para la cesárea, ¿hay una edad límite para eso? Bueno, vámosla. Evidencias demuestran de que cuanto más cesáreas iterativas, continuas, fragilizan la musculatura uterina, ¿no? Y estas mamás tienen más riesgo de desenvolver problemas serísimos como, por ejemplo, la placenta, la retención placentaria, o la placenta íncreta, o pércreta, o ácreta. Son placentas que se quedan y ya no están solamente en el endometrio, sino se meten profundamente, llegando hasta la parte externa del útero, inclusive invaden hasta la cavidad abdominal. Y ahí cuando vas a retirar la placenta no la consigues, ¿no? Porque cuando se hace una cesárea, cuando se retira la placenta, no se retira la placenta fisiológicamente. Se hace una tracción y se coloca una gas y se daña no solamente la parte de la placenta, sino también el miometrio, endometrio y miometrio. Y el miometrio es como la tierra, donde tú colocas un poco de papa o de maíz para sembrar. En esa tierra la colocas varias veces y ya no te produce el mismo tipo de papa, con la misma calidad. Y si tú sacas esa tierra y dejas poquita tierra, también vas a tener problemas. Es parecido. Entonces, en cada cesárea que se hace, se va retirando varias camadas del miometrio, lo que hace que en las futuras gestaciones que ella pueda tener más de 3 o 4, ella tenga más complicaciones. Aparte que ella es una candidata para desenvolver tranquilamente una atonía uterina, una hemorragia. Entonces, por eso no se recomienda más de 3 cesáreas. El máximo sería 3, ¿no? Para evitar que en la cuarta o la quinta seguramente tengamos estas complicaciones. Pero quería decirle también al oyente que hoy tenemos una nueva evidencia en relación al parto vaginal después de una cesárea. O sea, quien tuvo una cesárea anteriormente, hoy ya puede tener un parto vaginal. ¿Más por qué, profesor? ¿Por qué? Porque justamente las cesáreas que esas señoras hicieron anteriormente fueron por causas banales. Porque al médico tenía que irse a pasear a Europa y él tenía que operar, pues, y se fue. O porque ella quería, ¿no? Pero no enfrentó el trabajo de parto. Entonces, se espera 2 años después de esas 3 cesáreas, ¿sí? De esas 3 cesáreas que tuvo, se espera 2, 3 años, y ahí la mamá engravida y se puede intentar el parto vaginal, ¿no? Hay una chance de 50 a 60% de que tenga un parto vaginal, con un riesgo de más o menos 7% medio de que se pueda romper el útero. Entonces, entre romperse el útero y tener un parto vaginal y hacer una cesárea, yo prefiero que ella tenga un parto vaginal. Entonces, las mamás que tuvieron cesárea anterior, 1, 2 o 3, pueden intentar tener un parto vaginal. Lo que le preguntaba antes de las llamadas era la epidural. ¿Se recomienda su uso? Bueno, la analgesia durante el trabajo de parto sí se recomienda. Si una mamá la solicita, no la puedes negar, ¿no? Porque hay mamás que ya no aguantan y quieren acalmar el dolor. Solo que tiene algunas desventajas, ¿no? ¿Cómo Hay que saber dosificar el anestésico para poder acalmar el dolor. Porque a veces cuando no se hace una buena dosificación, la mamá acaba perdiendo la sensibilidad total en esa región y a veces no sabe cuándo viene la contracción porque ya bloqueó todo. Claro. Y ahí no tiene más control. Y eso puede perjudicar. Es más riesgoso, Claro, obviamente. no que sea riesgoso, sino que la mamá pierde la conexión. Porque es como usted, ya la han anestesiado en esta región del maxilar inferior, y cuando usted quiere comer una cosa, no siente lo que está comiendo. No. Es lo mismo, ya no siente la contracción, no siente si el bebé está encima, si ya nació, si está bajando. Y entonces, ¿cómo ya va a saber en qué momento hacer fuerza, no? Simple, ¿verdad? Claro que sí. Gracias. Bien, hemos conversado con el profesor, quien es también doctor en grado, de Edwin Gabriel Ayala Saldaña, es presidente de la Sociedad de Asistencia de Parto Alternativo de Brasil, especialista en emergencia obstétrica, y obviamente hay una oportunidad para poder escucharlo con mayor amplitud y tiene que ver con este evento que se va a realizar mañana a las 4 de la tarde en el auditorio del Colegio de Obstetras de Chimbote, quienes lo han invitado precisamente pues para que pueda participar de esta actividad. Muchísimas gracias, le agradezco. Sí, claro que sí. Bueno, yo que le agradezco a usted por darme esa oportunidad de poder explicar un poquito de lo que sabemos. Pero también quería agradecer de forma bien enfática, ¿no? Reconocer
que no sería posible mi presencia si no fuera por la decana, reina, del Colegio de Obstetras de la región 15 de Ancash, quien tuvo la actitud, la gentileza de dar valor a un profesional como ella, colega, y darme esa posibilidad de poder transmitir este conocimiento para toda la comunidad que quiera participar, principalmente los obstetras, y quiero agradecer eso, porque si no fuera por ella, yo no estaría aquí. Yo quiero que eso sea reconocido, porque claro que sí. no es común colegas hacer en esto. Por el contrario, parece que hay un conflicto, celo, y tratan de dejarte de ladito, ¿no? Agradecer eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. 1:10 PM. Bueno, vamos ahora a enlazarnos con Reinaldo Manrique, quien nos tiene información a esta hora. Reinaldo, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, Magali, para informar que el director regional de Educación, Miguel Aristacueva, da cuenta de lo que se ha encontrado en Casma y irregularidades en esa ciudad. Vamos a ir escuchándolo.